¿Qué harías si estuvieras atrapado en una carretera sin fin? ¿Si un pozo olvidado susurrara tu nombre? Hay historias que no solo asustan, sino que dejan cicatrices en la mente. Hoy en Terror Abismal te llevaré a 4 relatos que no podrás olvidar. Pero te advierto, hay cosas que, una vez escuchadas, ya no te dejan en paz. Si crees que eres lo suficientemente valiente, quédate hasta el final. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? Porque después de esto, lo sentirás. El pueblo oscuro. Nunca quise volver a ese pueblo. Se llamaba San Bartolo, un sitio pequeño, olvidado por el tiempo y enterrado en la espesura del bosque. No había señal de teléfono, ni internet, solo calles polvorientas y casas viejas con techos de teja carcomidos por la humedad. Pero el destino, o quizás algo peor, me obligó a regresar. Me llamo Raúl, y hace 15 años dejé San Bartolo sin mirar atrás. La última vez que estuve allí, mi mejor amigo desapareció. Sergio y yo solíamos explorar los alrededores, metiéndonos donde no debíamos. Fue en la Cañada del Silencio, un sitio que los ancianos evitaban y del que nadie hablaba. Una tarde, Sergio bajó solo y nunca volvió. Su familia lo buscó por semanas. Nadie encontró ni un rastro. Un día, simplemente dejaron de hablar de él, como si jamás hubiera existido. Pero yo nunca lo olvidé. Sus padres murieron al año siguiente, consumidos por la pena, y yo me fui de allí con la sensación de que algo más había pasado. Algo que nadie quiso contarme. Ahora estaba de vuelta. Mi madre había muerto y debía ocuparme de su casa. Llegué al pueblo de noche. La neblina se enroscaba en las calles como un animal vivo, y el aire olía a madera podrida y lluvia estancada. Al llegar a la casa, noté que alguien había estado allí. Había huellas en el suelo polvoriento, pero no le di importancia. Me instalé en el viejo sofá de la sala, planeando vender la propiedad cuanto antes. A medianoche, el crujir de la madera me despertó. Un golpe seco sonó en la puerta principal. Me levanté de un salto. Pensé que sería algún borracho o un vecino curioso. Pero al abrir, no había nadie. Solo la calle vacía y la bruma que parecía moverse con vida propia. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente fui a la tienda del pueblo. El dueño, un viejo de mirada huidiza, me reconoció al instante. «No debiste volver», dijo sin más. «Solo estaré unos días», respondí, incómodo. Él suspiró, pero no dijo más. Me vendió lo que necesitaba y, cuando iba a salir, agregó: «A veces, los que se fueron encuentran la forma de regresar». No supe qué quiso decir con eso. Traté de ignorarlo, pero la sensación de ser observado me acompañó el resto del día. Por la noche, escuché ruidos en el patio. Algo raspaba la tierra. Con una linterna en mano, salí a revisar. Junto al viejo limonero había marcas recientes en el suelo, como si alguien hubiera estado cavando con las manos. El aire olía a tierra removida y algo más, algo ácido y podrido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a la casa y aseguré todas las puertas y ventanas. Pero el miedo ya se había instalado dentro de mí. La siguiente noche, lo vi. Sergio estaba en el umbral de mi puerta. O lo que quedaba de él. Su piel estaba seca y oscura, los ojos hundidos en cuencas vacías, pero su boca se movió y oí su voz como un susurro en mi cabeza. «Raúl, baja a la cañada». Me paralicé. No podía moverme, no podía gritar. Solo lo vi dar un paso atrás y desaparecer en la bruma. No dormí. Al amanecer, mi cuerpo actuó solo. Sabía que no me iría del pueblo sin respuestas. Caminé hasta la Cañada del Silencio. Todo seguía igual, la tierra árida, los árboles torcidos, el aire pesado. Y entonces lo vi. El agujero en la tierra. Recién excavado. Me arrodillé y escarbé con las manos, sacando tierra a puñados hasta que mis dedos tocaron algo. Tela.
Un trozo de camiseta. Tiré con fuerza y entonces lo supe. Era la camiseta de Sergio. Dentro del agujero, bajo capas de tierra, estaba su cuerpo. Nunca se había ido. Nunca desapareció. Lo enterraron aquí. Pero entonces sentí algo más. Algo que se movía. Algo que respiraba detrás de mí. Giré de golpe, pero lo único que vi fue la sombra de una figura alta entre los árboles. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. Que me había estado esperando. Un susurro, igual al de Sergio, llegó hasta mí. Ahora sabes la verdad. Y nadie sale del pueblo con la verdad. El viento sopló con fuerza, llenando mi boca de polvo. Corrí. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi coche. Manejaría sin parar, saldría de este maldito lugar. Pero cuando crucé la última calle del pueblo, la niebla me envolvió. No podía ver nada. Frené de golpe. Cuando la bruma se disipó, mi corazón dejó de latir por un segundo. Frente a mí estaba la entrada de San Bartolo. Como si nunca hubiera salido de allí. El camino sin fin. Cuando volví a Puente Seco, supe que algo andaba mal. No era solo la niebla espesa que cubría el pueblo como una sábana mortuoria, ni el aire viciado que parecía haberse quedado atrapado entre las casas. Había un silencio antinatural, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Mi nombre es Martín. Hace 20 años, dejé este maldito pueblo con la firme convicción de no regresar jamás. Sin embargo, la muerte de mi hermano menor, Gabriel, me obligó a volver. Dijeron que había tenido un accidente en el camino viejo, la carretera olvidada que cruzaba el bosque. Pero algo no encajaba. Nadie quiso decirme los detalles. Mi tía Carmen, la única familia que me quedaba en el pueblo, apenas me miraba a los ojos. En el funeral, los pocos asistentes evitaban hablar de cómo lo habían encontrado. Solo murmuraban entre ellos y bajaban la mirada. Algo me decía que había más de lo que me contaban. La noche después del entierro, fui al bar del pueblo en busca de respuestas. Los hombres allí apenas me dirigieron la palabra, salvo uno, Julián, un viejo cazador de rostro curtido y mirada inquieta. Tu hermano nunca debió tomar ese camino, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Julián tragó saliva y se inclinó hacia mí. Los que toman el camino viejo a veces no llegan a su destino. A veces, el camino no termina. Reí, creyendo que era solo una historia de borrachos, pero la expresión del viejo seguía siendo sombría. Me levanté sin decir más y volví a casa de mi tía. Pero las palabras de Julián me rondaban la cabeza. Esa noche, tuve un sueño. Gabriel estaba parado en la carretera, con la ropa hecha jirones y los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Martín, no sigas el camino. No lo sigas, susurró. Desperté cubierto de sudor frío. La imagen de mi hermano era demasiado real. Algo dentro de mí, quizás la culpa o la desesperación, me impulsó a salir. Tomé las llaves del coche y conduje hasta el camino viejo. La carretera estaba desierta, envuelta en sombras deformes. Encendí las luces altas y avancé lentamente. Los árboles a ambos lados parecían cerrarse sobre mí, como si el bosque intentara tragarme. Pero lo más inquietante fue que, a pesar de que conducía sin parar, la carretera seguía igual. El mismo letrero torcido, la misma roca junto al camino. No importaba cuánto avanzara, nunca llegaba al otro lado. Detuve el auto y bajé. El silencio era absoluto. Solo el sonido de mi propia respiración rompía la quietud. Entonces, lo vi. A pocos metros de mí, en medio del asfalto, estaba Gabriel. Su cuerpo no era más que una sombra, su rostro una mancha borrosa. Levantó una mano y señaló detrás de mí. Me giré de golpe. Un ruido sordo, como el latido de un corazón gigante, resonó en el aire.
Algo se movía entre los árboles. No era un animal. No era humano. Unas figuras oscuras emergieron del bosque, sin forma definida, sin rostro, pero con ojos hundidos que brillaban en la oscuridad. Corrí hacia el auto y pisé el acelerador. El motor rugió, las ruedas chirriaron, pero la carretera seguía siendo la misma. No importaba cuánto corriera, cuánto gritara, nunca salía del camino viejo. Y entonces entendí. Yo ya no estaba en Puente Seco. Nunca volví. Había tomado el camino equivocado. Y ahora, como Gabriel, estaba atrapado en un lugar donde el camino nunca termina. La Grieta. No quería volver a Santa Oliva. Después de lo que ocurrió hace años, juré no pisar ese lugar otra vez. Pero cuando me avisaron que mi primo Diego había desaparecido, supe que no tenía opción. No podía ignorarlo. Él había sido como un hermano para mí. Santa Oliva era un pueblo pequeño, sin mucho que ofrecer más allá de sus colinas áridas y sus casas viejas de adobe. Sus calles eran estrechas y el viento siempre traía consigo el olor de la tierra seca. Cuando llegué, noté algo extraño. La gente me miraba con una mezcla de lástima y advertencia, como si ya supieran que yo no iba a salir de allí con buenas noticias. Mi tía Laura me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó con una fuerza que no esperaba y, sin decir palabra, me llevó a la habitación de Diego. Todo estaba como si él aún estuviera allí, la cama deshecha, los libros abiertos, una taza de café frío en el escritorio. Pero lo que me inquietó fue su diario. Estaba abierto sobre la mesa, con la última página escrita con una letra temblorosa. La grieta está creciendo. No puedo seguir ignorándola. Se mueve cuando no la miro. Sentí un escalofrío. No sabía qué significaba eso, pero mi primo siempre había sido un hombre racional. No era de los que escribían cosas sin sentido. Decidí preguntar en el pueblo, pero nadie quiso decirme mucho. Solo una anciana, que vendía pan en la plaza, me susurró algo inquietante antes de alejarse. No lo busques donde la tierra se abre. Si la grieta lo tomó, no hay vuelta atrás. Esa noche apenas dormí. En mi mente solo resonaban las palabras del diario. Algo en mi interior me empujaba a averiguar más. Antes del amanecer, revisé las pertenencias de Diego y encontré un mapa con un punto marcado en rojo. Un lugar apartado en las colinas. No lo pensé dos veces. Caminé por horas hasta que lo vi. Una grieta en la tierra, angosta pero profunda. La rodeaban piedras resquebrajadas y rastros de pisadas recientes. Me acerqué con cautela y un hedor extraño subió desde la oscuridad de su interior, una mezcla de humedad y algo más, algo podrido. Y entonces la grieta se movió. No sé cómo describirlo. Fue como si respirara, como si su borde pulsara con vida propia. Retrocedí, el pánico creciendo en mi pecho. Pero justo cuando iba a dar media vuelta, escuché algo. Un susurro. Mi nombre. Me incliné hacia la grieta, con el corazón martillándome en los oídos. Y entonces lo vi. Diego estaba allí. O lo que quedaba de él. Su rostro emergió de la oscuridad, pálido, con los ojos hundidos y la boca abierta en una mueca de terror. Pero lo peor fue cuando intentó hablar. Sus labios se movieron sin sonido, como si la grieta misma se tragara su voz. Retrocedí horrorizado. Diego levantó una mano, como suplicando ayuda. Por un segundo, pensé en bajar, en intentar sacarlo. Pero entonces, algo más emergió detrás de él. Dos manos largas y huesudas se aferraron a sus hombros. Unos ojos negros como la nada brillaron en la oscuridad. Y entonces Diego desapareció. Arrastrado hacia el abismo sin emitir un solo sonido. Corrí. Corrí sin parar hasta llegar a la casa de mi tía. Hice mis maletas y me fui de Santa Oliva sin mirar atrás. Nunca conté a nadie lo que vi. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho su voz llamándome desde la grieta. Y lo peor de todo,
es que cada vez suena más cerca. El pozo. Nunca quise regresar a El Cedral. No había nada allí para mí, solo recuerdos enterrados bajo capas de silencio. Pero cuando mi abuela murió y me dejaron su casa en herencia, no tuve opción. Tenía que volver, aunque fuera solo para vender la propiedad y largarme de nuevo. El pueblo estaba más abandonado de lo que recordaba. Las casas de adobe se desmoronaban poco a poco, y las calles polvorientas parecían más estrechas, como si el tiempo las hubiera ido cerrando. Los pocos habitantes que quedaban me miraban con recelo. Nadie me saludó, nadie preguntó por mi abuela. Como si su muerte fuera un alivio. La casa estaba en la parte más alejada del pueblo, cerca de la quebrada. Tenía la misma apariencia de siempre, paredes de piedra, un tejado viejo y un patio trasero amplio. Sin embargo, había algo diferente. Algo que no recordaba. Un pozo. Nunca lo había visto antes, pero ahí estaba, en el centro del patio, con un brocal de piedra negra y una cuerda vieja colgando en su interior. Me acerqué con cautela y miré dentro. Solo vi oscuridad. Un vacío que parecía extenderse más allá de la vista. Esa noche, me despertó un ruido. Un sonido húmedo, como si algo se deslizara dentro del pozo. Me levanté, encendí una linterna y miré por la ventana. Nada. Pero la cuerda del pozo se balanceaba ligeramente, como si alguien la hubiera usado. A la mañana siguiente, fui al único lugar donde sabía que alguien podía explicarme algo, la tienda de don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Apenas entré, él me miró fijamente y negó con la cabeza. «Debiste dejarlo tapado», dijo en voz baja. «¿El pozo?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Tu abuela lo cubrió hace años. No debería estar abierto». «¿Por qué?», insistí. Él suspiró y bajó la mirada. «Porque lo que cayó ahí, nunca salió». No quiso decirme más. Regresé a la casa sintiéndome observado. Al caer la noche, el ruido volvió. Esta vez era un murmullo, un susurro casi imperceptible que subía desde el pozo. Me acerqué, con el pulso acelerado, y escuché. Alguien decía mi nombre. Tragué saliva y, sin pensarlo, tomé la linterna y miré dentro. La luz apenas alcanzó a iluminar unos metros de profundidad. Y entonces, lo vi. Un rostro pálido, de ojos hundidos y piel marchita, me devolvía la mirada. Sus labios se movieron, pero la voz vino desde dentro de mi propia cabeza. «No debiste venir, Matías. No debiste abrirlo». Grité y retrocedí, pero una mano salió de la oscuridad, agarrándose al borde del pozo. No era posible. El pozo era demasiado profundo. Corrí hacia la casa, cerrando puertas y ventanas. Pero el susurro no desapareció. Siguió hasta el amanecer. Solo entonces me atreví a salir. El pozo estaba ahí, silencioso, como si nada hubiera pasado. No esperé más. Hice mis maletas y me fui sin mirar atrás. Alquilé un hotel en la ciudad y llamé a una inmobiliaria para vender la casa. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono sonó. No había número. Solo un silencio largo, y luego, un susurro familiar. El pozo nunca deja ir a los suyos. No volví a contestar. No volví a El Cedral. Pero a veces, en las noches más silenciosas, aún escucho mi nombre saliendo desde un pozo que ya no debería existir.